queremos contarles que nosotros somos la familia Guzmán Valenzuela. Mi nombre es Walter Guzmán y mi esposa es Odette de Guzmán. Somos guatemaltecos de corazón, originarios de Escuintla. Nos dedicamos, nuestra profesión, somos ministros evangélicos. Parte también de todo ello nos ha llevado Dios a conocer el programa de familias temporales y es también parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Bueno, como dijo mi esposo, mi nombre es Odette de Guzmán. Es un privilegio realmente pertenecer al programa de familias de acogimiento temporal. ¿Cómo nos involucramos en esto? Me acuerdo yo que el edificio se trasladó, ¿verdad? Nuestro edificio, como iglesia, nos trasladamos a cierto lugar de Ciudad de San Cristóbal y exactamente a la par fueron a poner a un hogar del gobierno, ¿verdad? Entonces, me recuerdo yo que mientras estábamos en un servicio, llega una de las encargadas, ¿verdad?, de este hogar y nos va a pedir que por favor le ayudemos con los niños, ¿verdad?, a ministrarlos, a llevarlos a la iglesia. Entonces, cada domingo Dios nos honró con esta oportunidad de tener 50, 60 de los niños del hogar, ¿verdad?, allí en nuestro edificio, ministrándoles, enseñándoles cantitos, y de esa manera empezamos a involucrarnos, conociendo un poquito más de las necesidades de los niños, ¿verdad? Entonces al edificio llevaban a los niños más o menos de la edad de 4 a 6, 7 años, más o menos, y entre semana íbamos a visitar a los más chiquititos, porque había de 0, ¿verdad?, en adelante, ¿verdad? Entonces los más chiquititos no podían llegar al edificio, llegábamos nosotros a visitarlos, a orar por ellos, ¿verdad?, a ver cualquier necesidad que hubiera, en que podíamos servir. Esta fue la manera en que nosotros nos relacionamos, ¿verdad?, y empezamos a conocer las necesidades de los niños también. Como el gobierno tiene sus propios planes y proyectos, nunca supimos la razón, pero ese hogar no estuvo mucho tiempo a la par de nuestra iglesia, estuvo 6 meses u 8 si mucho. De repente la noticia que lo iban a cerrar, y de hecho lo cerraron, pero en el transcurso de ese tiempo nos dieron la oportunidad de estar llegando, ¿verdad? La persona encargada, que me imagino yo, del programa en ese momento nos autorizó a nosotros estar como pareja, que pudiésemos llegar, y si llevábamos a algunos jóvenes de nuestra congregación a ayudar, lo cual lo hicimos. Y el tema de los niños surgió precisamente de ver la necesidad. Muchas veces uno la gente o nosotros mismos no nos habíamos involucrado por el sencillo hecho tal vez de no conocer que había una necesidad. Pero cuando se nos abrieron aquellas puertas, pudimos ver niños recién nacidos, sin papá, sin mamá, en una institución. Pudimos ver otra niña enferma y conocimos casos muy dolorosos, si queremos llamarlos así. Nuestro corazón empezó a ver esa necesidad. Empezamos a atenderlos. Y cada vez que los atendíamos, habían ciertas cosas que venía y tocaban nuestro corazón, como por ejemplo, me recuerdo en una ocasión que llegó una niña y me abrazó y me hizo una pregunta que de veras me quebró. Me dijo, ¿usted es mi papá? ¿Usted es mi papá?, me dijo, ahí me abrazó. Entonces dije yo, ¿qué pasó en esta niña que no conoce a su papá? Y viene y me abraza y me dice, con ella con la esperanza de decirle, sí, mija, tú eres mi hija y te voy a llevar para mi casa. Me imagino que era su pensamiento. Cosas como esas el conocer básicamente. Empezó ahí, creemos que fue Dios obrando en nuestra vida, empezar a ver la necesidad de estos niños. ¿Cómo conocimos el programa? Nos invitaron a un desayuno en Canal 27 que hacían como homenaje a pastores. Y me recuerdo que cuando este hogar cerró,
nosotros nos pusimos tristes porque ya no supimos más, ¿verdad? Hasta dónde los habían trasladado. Algunos niños solo supimos que se los habían llevado a Zacapa. Pero en ese desayuno Dios nos sorprendió, porque siempre daban como un periódico, una prensa, ¿verdad? Y en esa prensa iba un boletín que decía quiere ser familia sustituta, ¿verdad? Y nos entró la curiosidad de qué era, ¿verdad? Empezamos a leer y como dar otra oportunidad a los niños y todo, ¿verdad? Entonces lo hablamos con mi esposo, nosotros dos, luego llamamos a nuestros hijos porque siempre nos ha gustado que ellos sean parte de lo que hacemos, ¿verdad? Y que caminemos todos en común acuerdo. Entonces lo hablamos y me recuerdo que llamamos para ver cómo podíamos nosotros ser familia sustituta, aunque no sabíamos qué era, ¿verdad? Pero habíamos comprendido más de algo. Nos contaron que iba a haber un desayuno informativo en Cayalá, donde iba a llegar una persona que había hecho un libro que se llamaba Solo, creo que así se llama el libro. Él contó su experiencia de cómo una mujer cuidó de él, ¿verdad? Y cómo él ahora le agradece a esta mujer porque pues cambió su vida. Me recuerdo que mientras oíamos este testimonio, ¿verdad? Y cómo muchas personas se han involucrado en este programa, y yo veo a mis hijos y mis hijos estaban llorando. Mi esposo llorando y pues ni modo, ¿verdad? De verlo llorar. Yo también me puse a llorar porque me quebraron, ¿verdad? O sea, sentimos en ese momento que era la voluntad de Dios, que estábamos conectados todos y que era lo que Dios quería, ¿verdad? Entonces lo platicamos después de haber escuchado más y empaparnos más del programa, ya lo platicamos como familia. Mis hijos tienen un gran corazón, ¿verdad? Ellos aman muchísimo a los niños. Mi hijo no dudó, el mayor me dijo, no mami, hagámoslo, ¿verdad? Ustedes están dispuestos a compartirnos, ¿verdad? Porque ya no íbamos a ser solo papis de ellos, íbamos a ser papis de otros niños, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? No queremos que ustedes sientan que ya no los amamos o que les quitamos su espacio o que haya un reproche, ¿verdad? O cierto celo. Entonces ellos maduramente nos dijeron que no, que ellos estaban dispuestos, ¿verdad?, a poder ayudar a un niño y pues llevarlo a nuestra casa, ¿verdad? Bueno, mi hijo tenía cerca de 15 años y mi nena de 10 para 11 iba. Esa es la edad que ellos tenían. Entonces estaban en una edad, pues tal vez no muy pequeños, pero tampoco muy grandes, ¿verdad? Era una edad en la cual ellos también demandaban, como cualquier hijo demandaba atención y todo, pero realmente agradecemos a Dios. Creo que esto es parte de la bendición de esto, es que ellos entendieron y de repente, vuelvo a insistir, tal vez se comprendieron porque ellos vieron a los niños, ellos vieron el sufrimiento. La experiencia del desayuno en Cayalá que mi esposa contaba, escuchar a un hombre ya, pues obviamente para esas alturas ya era un hombre con familia, era un empresario exitoso, contar la historia de cuando él fue niño, a pesar de tener papá y mamá, por cosas de la vida termina en un hogar, donde él sencillamente resume su historia en un libro, y la palabra que resalta es que toda la vida él se sintió solo. Aunque había un hogar, había gente, había muchos niños, siempre había una característica: él siempre se sintió solo. Entonces todo eso llegó a tocar al fondo de nuestro corazón. Nuestros hijos de igual forma. Ese día llenamos un formulario y fue como dijo mi esposa, ¿verdad? Luego SBS nos contactó. Yo creo que como seres humanos la naturaleza de nosotros es el yo, ¿verdad? El yo. Pero creo que empezar a dejar un poco de nosotros mismos y a pensar en nosotros mismos nos ha ayudado a abrir nuestro corazón para poder ayudar a los demás, ¿verdad? Porque me he topado con mucha gente que dice, ay no, yo no podría hacer eso,
¿verdad? De hecho, yo me recuerdo que hubo un tiempo que la mayoría me decía, ay, no, es que yo no tengo ese corazón. Y entonces un día dije, ¿qué clase de corazón tengo yo, verdad? ¿Tendré un corazón duro o qué, verdad? Y entré como en conflicto y entonces empezamos a hablar con el Señor, con Dios, ¿verdad? Y me recuerdo que entendí que habíamos dejado de pensar en nosotros mismos, porque es la única manera en que podemos ayudar a los demás, cuando dejamos de ver nuestro yo, ¿verdad? Nuestra propia naturaleza que siempre nos está pidiendo para nosotros. Entonces, cuando nosotros dejamos de pedir para nosotros, de vernos a nosotros, abrimos un espacio para poder ayudar a los demás. De esa manera es como nos reponemos de los duelos, ¿verdad? Porque como decía mi esposo, es doloroso, pero cuando nosotros recordamos cómo entró ese pedacito, ¿verdad? Cómo entró el niño, ¿verdad? A nuestra casa y ahora cómo va, sabiendo quién es, sabiendo que puede amar, que la vida es linda, ¿verdad? Que aunque yo sé que él no puede olvidar lo que le pasó, pero sabe manejarlo ya de una manera. Cuando llega el momento que el niño tiene que retornar con la familia, por supuesto es un momento duro, difícil, pero no podemos decir que pues es tan duro que uno ya no puede volver a hacerlo. No, es duro, es difícil, pero mi esposa dijo algo y nosotros lo tenemos muy claro. Pues estamos haciéndolo por el bienestar de ellos, ¿verdad? Hemos llegado a entender que cuando un niño se va es porque la misión con él ya cumplió, ya terminó. Los niños vienen por un espacio de tiempo y ese espacio de tiempo lo aprovechamos para restaurarlos, ¿verdad? Su amor, algunas veces vienen peleoneros, ¿verdad? Y se les tiene que enseñar a no ser peleoneros, a compartir, ¿verdad? Entonces, cuando llega el momento que el niño se tiene que ir, pues juntamente con mi familia hemos entendido, sencillamente sabemos, el niño ya está listo.